Vamos a abrir con un caso primeramente, ¿ok? We're going to open with a case. Alguien que quiera compartir voluntariamente su caso Someone who wants to voluntarily share para their poder case ayudarle en el desarrollo del caso. so that we would be able to help you in the development of your case. ¿Hay alguien que quiera hacerlo voluntariamente? Pero usted no quiere. Alguien que quiera hacerlo público y voluntariamente. Someone who wants to do it publicly and wants to volunteer. You want to do it? You raise your hand? No. ¿Quién quiere hacerlo voluntariamente público? Who wants to voluntarily make it public? No se siente obligado. Ya, ok. Venga, a ver, hermana. Dele el micrófono, por favor. Con micrófono para que se edifiquen los hermanos de internet también. ¿Nos va a leer las memorias? No, ¿No necesita? me las sé. ¿Seguro? ¿No las amplificó mientras las leía? ¿Por qué no las lee? Hagamos las lee y ahí añade. ¿Está bien? Acérquese bien el micrófono, ¿ok? No se preocupe. No se preocupe. Jesús está con usted y aquí estamos con usted. Crecí en un hogar muy violento. Mi madre y mi padrastro Luisa. se maltrataban, se daban golpes. Mi madre era una mujer muy manipuladora y corría mucho al baño y se encerraba con un arma y decía que si él la abandonaba se iba a matar. Y esto lo hacía constantemente y me obligaba a ir a buscarlo y decirle que no se fuera. Porque si él se iba, no íbamos a tener con qué vivir y ella se iba a matar. Esto era cada 8 días, todo el tiempo. Yo me caso y genero lo mismo, golpes, violencia, y hago lo mismo con mi hija. Busca, no lo dejes ir, dile que me perdone y que regrese. Y por la misericordia de Dios, desde que llegué a este lugar, he sido confrontada con liberación, con muchas cosas que nunca había escuchado desde que recibí al Señor. He tenido una maestra, que es la hermana Denise, que ha sido una bendición para mi vida y me ha enseñado mucho. Y he podido a la luz de la palabra confrontar muchas cosas. Y tengo un matrimonio hace unos meses muy sano, pero el temor de que esto regrese todo el tiempo me acecha. Y a veces entro en mucho silencio con mi esposo porque no quiero que esto regrese. Necesito ser libre de ese temor. Bien. Entonces, con un bolígrafo, coge el micrófono, usted encárguese el micrófono. Gracias, Luisa. Con venga acá, con un bolígrafo, vamos a anotar lo que yo estoy haciendo con la hermana. What I'm doing with the sister, Usted también lo puede ir haciendo con sus propias you memorias. can also do with your own memories. ¿Qué cosas tóxicas ven en esa memoria? What toxic things do you see in that memory? Violencia. Violence. Escribe entonces violencia. So write violence. Lo que más destaca en la memoria, What's most obvious in the memory? que es tóxico, That's que toxic. el Espíritu Santo le revela que es tóxico. That the Holy Spirit reveals to you that it's toxic. Violencia. Violence. Usted dijo que era su padrastro el que les amenazaba con irse. So said that the stepdad ¿Me was the one corrige, that por threatened. favor? A ver, ¿cómo era? Usted tiene que acercarse y tenga el micrófono hasta que termine. Él se lo tiene, él se lo tiene. Mi madre era una mujer muy violenta, ¿Ya? muy vulgar, y lo ofendía, y él era un hombre muy calmado, Ya. un hombre muy tranquilo. Está bien. Entonces él se quería ir porque no aguantaba ese abuso. Ya. Entonces, ahí pone violencia, ¿correcto? Por vía maternal. ¿Usted ha perdonado a su mamá? No sabe. Entonces tiene que poner ahí perdonar a mamá. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Tenemos que ponernos en base a la palabra. Entonces ya usted va viendo en base a lo que está saliendo, ya va viendo las cosas que tiene que hacer para renovar. So in that memory, you'll be able to see things you have to do to ¿Su mamá renew. vive? Ya. Si vive, y usted me dice, no sé todavía, entonces tiene que renovar, tiene que perdonar.
Entonces, para poder perdonar, usted también tiene que buscar en la Biblia. Ponga ahí, vaya anotando, para que esto es una ilustración para que todos This is aprendan, an por favor. illustration so everyone can learn. Ok, de eso se trata. This is Y what, le this is damos what it's gracias al about. Señor And we give thanks to God que la hermana es valiente y lo comparte, that the sister is brave and shares it. porque eso les bendice a todos Because ustedes, that blesses hermanos. all of you guys. Porque si no, me tocaría buscar a alguien que no está en el grupo, Because ¿no? if not, I would have to see Ya. somebody that's not in this group. Entonces, hermana, y la bendición es que se le está dando instrucciones, ¿no? Entonces, usted, si hay falta de perdón, So if there's lack of forgiveness, ¿qué versículos usted debería buscar en la Biblia? what verses should you search for in the Hermano, Bible? ¿cuál versículo debería? ¿Qué versículos debería de buscar en la Biblia? Así es. Y eso de ahí usted tiene que orarlo por 21 días. Y And cuando venga el pensamiento tóxico, usted le tiene que hablar a ese pensamiento tóxico lo que dice la palabra. ¿Podemos decir amén, hermanos? De eso se trata. No, esto no se trata de positivismo. this is not about positivism. Como se lo dije, usted puede ser positivo y puede estar en pecado. You can be positive but still be in sin. Lo importante es santificar la mente, The important thing is to sanctify the mind. que es con la palabra de Dios. And you do that with the word of God. Entonces usted comienza a hablar la palabra a su pensamiento y sabe que la va a tener que ejecutar. So you, Le- so you begin to speak Más the word. rapidito, hijo, So you y begin con to speak ganas. the word of God to your mind, to those memories, and you have to know that. Ok. Yo ahorita le estoy dando instrucciones, Right now I'm giving you instruction, pero el Espíritu Santo le va a dar más. but the Holy Spirit's going to give you more. Lo mismo a todos The same ustedes. to all of you. Podemos decir Can we amén. say amen? Y ya le voy a hablar también de ejecutar And I'm also pasos. going to talk to you about executing steps. Mientras usted está renovando y todos los días orando en contra de esa falta de perdón, While you're still renewing, you're praying against that lack of forgiveness. usted va a comenzar a tener más deseos de renovar. You're going to have more desires to renew. ¿Se acuerda que la fe sin obras es muerta? Remember that faith without works is dead. Entonces de pronto el Señor So maybe the Lord lo va a dirigir a usted is going to direct you, y le va a escribir una carta a su mamá and then you're going to write a letter to your mother, pidiéndole perdón asking her for forgiveness por lo que usted no le había perdonado. for what you haven't forgiven her. Estamos, hermana. Do we understand? No solamente eso. Not only that, De pronto si está cerca la puede ir a visitar maybe if you're close to her, you can go visit y le her, muestra el afecto de Dios and you can show her the affection from que hay God en su vida. that is in your life. Hay también en las memorias, hay violencia, Also in those memories, there's violence, hay rudeza. there's rudeness. ¿Qué versículo usted debería de buscar? What type of verses should you look ¿Qué le for? viene a la cabeza? What comes to No your lo el que mind? le dijo solamente la hermana Denise, no usted Not, en este not momento. just Denise told you, but some in the moment. Hijo, apenas hable, tiene que estar al lado, al pie, corra. Que nosotras las mujeres somos vasos frágiles, que nosotras somos la niña de sus ojos. Perfecto. ¿Sí ve? También, ¿qué dice la palabra? El poder de la vida y la muerte está en la La lengua. lengua. Entonces usted, un ejemplo. Venga para acá. Just as an example. The reason why I'm not using this is because sometimes they don't want to come to the front. It's too much for them. Oh, I'm sorry. I'm sorry. Thank you, brother. I really appreciate it. Thank you, Scott. Venga, ahora sí. Ya, tenemos 3 micrófonos. I'm sorry. I apologize. Entonces, hermana, usted comienza a tener el acercamiento So you begin to have that closeness con su mamá, with your mother en este caso. in this case. Pero también mire un ejemplo de cómo usted puede orar. But also look at an example of what Se how you pray. levanta con ese deseo de tener esas palabras destructoras en su casa. You get up with that desire to have those destructive words in your house. Porque la palabra a uno lo hace más sensible. ¿Podemos decir amén? Because the word makes you more Hermano, estamos aquí. sensible. Dele Are una we sonrisa here? al Señor, por favor. Dele una Can you sonrisa al give a Señor. smile to the Lord. Dele una sonrisa y un aplauso al Give a Señor. smile and an applause to the Lord. Señor, Lord, reprendo este I pensamiento. rebuke this thought. Porque tu palabra dice Because your word says que en el poder de la lengua that in the tongue está la vida y la muerte. there's the power of life and death. Y que el que ama comerá del fruto de ellas. And that he who loves will eat from the fruit of it. Y yo quiero comer del fruto de justicia de tu And I vida. want to eat of the fruit of justice Y in my comienza, life. hermana, y en voz You alta. begin to pray in a loud Orando. voice, praying. Aparte, usted pone ese versículo en el In baño, addition, you put that verse in the bathroom, en la cama, in the bed, en el carro. in the car. Entonces se va a confrontar So you be La- confronting la ruta del pensamiento
the way of that thought con la palabra de with Dios. the word of God. Podemos decir amén, Can we hermanos. say amen? ¿Alguna pregunta con respecto a Is esto, there por some favor? question with respect to this Yo quisiera matter? que hagan I preguntas want you guys to make para que questions esta semana no se so paralicen. that this week you wouldn't be paralyzed. Es increíble, pero el ejercicio es la victoria en It's el nombre del incredible, but Señor. this exercise is the victory in the Lord. Amén. Ok. A ver, acá una pregunta. There's a Gracias. question here. Por ejemplo, yo soy nueva Ajá. y yo conozco la palabra, pero hay versículos y cosas que no me las sé. Perfecto. Buena pregunta. She's saying, ¿Cómo sí. puedo entonces hacer el ejercicio? I'm new and I don't know a lot of verses, and the exercise that is dealing with applying verses. So how could I do the exercise? Agradezco mucho tu pregunta. I appreciate your question a lot. Escúcheme bien. Listen closely. Los hermanos que están aquí, The brothers that are here and sisters that are here que están asistiendo a una iglesia hogar de esta red ABA, that are assisting to a home church of this ABBA network, no tienen problema. they don't have a problem. Usted coge y llama a su líder de iglesia hogar, You go and you call your home church leader, al líder, to the leader. le dice que asistió al You taller tell the leader that you came to the y que workshop necesita ayudas en buscar versículos de esta línea. and that you need help looking for verses of this theme, Y le asistimos. and we assist you. Eso es lo que Dios ha marcado en nuestra iglesia, es asistir That al is alma. what the Lord has marked this church with, No hay assisting the problema. souls. There's Usted no va a una problem. iglesia hogar, You're going to a home church. ahí recibe ayuda. That's where you receive Pero help. tampoco cierre la puerta, But also don't close the door, porque así sea nueva, Dios le puede hablar. because even if you're new, God can speak to you. Le va a dar un sueño, le va a dar God una will give you a palabra. dream, a word. De eso es lo que más lo enamora al nuevo creyente, que Dios le That's what habla. makes the believer fall in love with God. Amén. Entonces tiene dos avenidas. So you have two avenues. Amén. Y busca de manera, le dice al líder, quiero hablar de manera privada con And you ustedes. tell the leader, I want to speak privately with you guys. Hay otras personas que lo hacen público. Gloria a There's Dios, some como people usted se do it sienta bien. publicly, however you want, however you feel free. ¿Alguna otra pregunta? Some other question. Sí, mi hermana querida. Awesome. Un ratito, ahí le pasan el micrófono. ¿Cómo uno puede perdonar sin olvidar? How can Ya. you forgive without forgetting? Muy buena pregunta, Very hermana. good question, ¿Cómo sister. uno puede perdonar sin olvidar? How Le can you voy a forgive dar la without forgetting? respuesta. La realidad es que si usted trata de perdonar en sus propias fuerzas, nunca va a poder The perdonar. reality is, if you try to forgive in your own strength, you'll never be able to. Pero si usted lo hace But if you do it en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, sobrenaturalmente, supernaturally, el Espíritu Santo the Holy le Spirit ayuda a perdonar, will help you to forgive, a olvidar, to forget, a ser restaurado to be y restored, caminar sin falta de perdón. and walk without lack of forgiveness. Porque la falta de perdón la puede llevar a la tumba. Because unforgiveness can take you to the grave. Entonces, ujú. Porque mi hija dice que yo soy rencorosa. Yo no me siento ser rencorosa. Lo que sucede es que cuando usted quiere demasiado a una persona y usted espera todo lo mejor de esa persona y un día Un ratito le están traduciendo. And she's saying that her daughter tells her that she's very resentful, but she doesn't consider herself a very resentful person. She's explaining when you love somebody so much and you expect something good from them. pues sí, y cómo le digo, y no es que somos enemigos ni mucho menos, nos tratamos, And not that we're enemies, pero yo siento como que el trato es ficticio, como que no es de verdad. Hay amor tóxico. but I feel that the way Y we es, treat y each other es- is y es una fictitious. persona que yo siempre hablaba de él. Yo decía que quería que la boca se me pusiera más grande para poder hablar de él, porque me sentía tan A ver, un agradecida. ratito, mi hermana, para poder ubicarnos. ¿Quién es él? Porque me hablaba de su She's saying, hija. who's this person that she's talking Yo about estoy that has this confundido. El fictitious esposo de affection? una hija. Ya, entonces The- usted está the husband of a resentida contra el daughter. esposo de una So she's hija. resented Ya. against Esto es lo que le husband of a dice, daughter. ya, esto es lo que le dice la palabra de This is what the Dios. Word of God says. La palabra de Dios dice The Word of God says que si usted no that perdona, if you do not usted forgive, va a sufrir daño. you're going to receive damages. ¿Por qué? Why? Porque si usted ha aceptado a Jesús en Because su corazón If you've accepted Jesus in your heart y se arrepiente de sus and pecados, you repent of your sins, así como Dios la perdonó, the same way God forgave you, usted puede perdonar a esta persona. you can forgive this person. Pero es con Jesús. But it's with Jesus. Yo le digo esta I mañana, tell you this ¿no morning, será que yo la puedo ayudar y de pronto usted cierra sus ojitos y aceptamos a Jesús y perdonamos en el nombre de Él? would you, Ya, ciérreme sus ojitos, por favor. Todos orando, por Everyone favor. praying, Ayude, please. póngame el micrófono más somebody cerca get de the la boca. microphone, please. Repita en voz alta conmigo. El micrófono.
Señor Jesús, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de mis faltas. Me arrepiento de mis Te faltas. acepto como mi Salvador. Te acepto como mi Salvador. Gracias por haber llevado a la cruz mis pecados. Gracias por haber llevado a la cruz mis pecados. Te recibo en mi corazón Te recibo en mi corazón como mi único Señor. como mi único Señor. Y en base a tu perdón, Y en base a tu perdón, perdono perdono a todo el que me ha ofendido. a todo el que me ha ofendido. Y perdono, Y perdono diga el nombre de él, hermana. José. Y perdono a José Y perdono a José en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, Te pido, Señor, que me ayudes que me ayudes en el nombre de Jesús en el nombre de y Jesús, en el poder del Espíritu Santo en el poder del Espíritu a ser Santo, libre a ser libre de toda falta de perdón. de toda falta de perdón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora cierre sus ojitos y levante sus manos al cielo, hermana. Levante sus manos al cielo. Perfecto. Voy a orar por usted. Todos orando, por favor, los que puedan orar. Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu de falta de perdón en la vida de mi hermana. Suéltala en este mismo momento, en el nombre de Cristo Jesús. Suelta su pensamiento tóxico. Ahora mismo, ahí está saliendo, hermana, está saliendo, está saliendo, está saliendo, está saliendo, va a salir el demonio de falta de perdón. Suéltala ahora en el nombre de Jesús, suéltala. Sale ese espíritu mudo de resentimiento, sal de ella ahora. Sal de ella ahora, suelta sus labios, suelta su boca ahora, sales en grito ahora en el nombre de Jesús, suelta su opresión fuera en el nombre de Jesús. Déjala libre, déjala libre, déjala libre en el nombre de Jesús. Suéltala ahora. Ahora mismo la dejas libre porque ella ha aceptado a Jesús. Libre, rompo el yugo de resentimiento y salen los demonios bajo ese yugo ahora. Salen los demonios ahora. Salen ahora. Salen ahora en el nombre de Jesús. Ahora mismo, suéltala. Suéltala. Todos orando, por favor, todos Everyone orando, praying, todos please, orando, praying, todos orando. praying, Usted praying. también póngase a orar en el nombre de Jesús. Suéltala ahora. Scott, check the temperature. It's very hot. I don't know what's going on. En el nombre de Jesús, déjala libre. Déjala libre porque Jesús es su Señor. Ella ha entrado en los caminos ahora. Ahora sal de ella, sal de sus pulmones, no la dejas asfixiar, la asfixias en la noche. Ahora sales de ella en el nombre de Jesús. Ella es libre por el poder del nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Diga en voz alta, Señor Jesús, tú eres mi Señor. Señor Jesús, tú eres mi Diga Señor. en voz alta, Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor. A ti solamente te alabo. A ti solamente te Renuncio alabo. a toda idolatría. Renuncio a toda idolatría. Renuncio a ídolos e idolatría. Renuncio a ídolos y idolatría. Y declaro esta mañana Y declaro esta que mañana Jesús es mi Señor. que Jesús es mi Señor. Espíritu de idolatría, suéltala en el nombre de Jesús. Suelta su mente ahora en el nombre de Jesús. Mire, ahí van a salir demonios ahorita en el nombre de Jesús. Demonios de sus sentidos. En el nombre de Jesús. Salen ahora. Salen de los sentidos, imágenes. Fuera, fuera, fuera. Palabras de oraciones a ídolos. Se van en el nombre de Jesús. Sueltan los sentidos, pensamientos. Fuera. Gracias, Jesús. Repita ahí en voz alta, hermana. Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor. Más fuerte. Jesús es mi Jesús Señor. es mi Señor. Y a Él solamente alabo. Y a Él solamente alabo. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Mientras la hermana continúa orando por ella ahí con Ángela y las dos orando por la hermana porque ella necesita más oración. Vamos a seguir hablando acá, por favor. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Who else has a question? O alguien que quiera compartir su caso para ayudarlo. Or someone that wants to share their case so we can help him? Ok, hermana Romina, pásemele el micrófono. Gracias. Romina, te bendecimos en el nombre del We bless you in Señor. the name of Jesus. Damos gracias al Señor por tu valentía Give thanks to the Lord for your bravery. y recordamos And we remember que tu confesión trae bendición, that your hermano, confession brings you a y blessing. que lo haces de manera voluntaria. And you do it of a voluntary manner. Acércate al micrófono, espérate un ratito ahí, un ratito. Voy a necesitar, necesito
ya. Adelante, Romina, adelante. Bueno, como mencioné el sábado pasado y les había compartido de que uno de mis mayores trabas, por decirlo así, ha sido Que mi te madre. traduzcan. Like I was sharing last Saturday, one of the biggest obstacles that has been in my life Ha sido mi madre, has been my mother. pero hoy But today, me di cuenta que también es mi padre. I realized that it's also my father. Hace un tiempo quería compartir de que Time ago, I wanted to share that una amiga, una hermana de aquí, Rose, a sister here, Rose, me la encontré en un restaurante found her at a restaurant. y ella me dijo que el Espíritu Santo le había hablado. She spoke to me saying that the Holy Spirit spoke to her. Quiero decir de que yo no la conocía cercanamente. I want to tell you that I didn't know her closely. Ella solo me vio y me dijo, She only saw me and told me el Espíritu Santo me está diciendo de que tengo que decirte algo. that the Holy Spirit is telling me to say something to you, Es que tú tienes que perdonar a tu padre. that you need to forgive your father. Y yo la escuchaba And I heard her, y le decía que sí está bien porque él me había hecho daño. and I told her, yeah, because he's damaged me. Y desde ese día empecé a orar para pedirle para perdonar a mi padre. From that day, I started to pray to forgive my father. Y por harto tiempo yo declaraba que yo lo perdonaba. For much time, I declared that I forgave him, Y yo pensaba que lo había perdonado. and I thought that I had forgiven him. Pero ahora que fui a Chile y me encontré con él But now that I went to Chile and I found myself and I encountered him, y me di cuenta del daño que él le ha hecho a mi hermano I realized the damage that he has done to my brother, y que hasta el día de hoy lo sigue haciendo. and then unto this day, he's still doing it. Siento que tengo mucho rencor con él I feel that I have a lot of resentment against him porque él le ha hecho mucho daño a mi hermano. because he's done much damage to my brother. No ha estado en los momentos más importantes que él más lo ha necesitado. He hasn't been there for my brother in those moments that he most needs him. Y que me gustaría que todas esas cosas que él le hace a él, rechazo, And I would like that all those things that he does to him, rejection, em, que piensa mal de él, that he thinks bad about him, abandono, abandonment. me gustaría que lo hiciera conmigo en vez de con mi hermano, I would like that he would do it with me instead of my brother porque sé que lo soportaría más because I know I can take it. y prohibiría que mi hermano se fuera por el mal camino como lo está haciendo. And it would prevent my brother from going in the wrong way like he's going now. Entonces yo quiero perdonarlo, pero también mi pregunta es So I want to forgive him, but my question is also que yo deseo perdonarlo de todo that I corazón, desire to forgive him with all my heart. pero esta es una acción que él sigue haciéndola día a día. But it is an A action that ver, he's doing buena day to day. pregunta. Entonces creo que me cuesta más de esa manera. So I believe it's harder because of that. Muy buena pregunta, Very good Romina. question. A ver, atención, hermanos, por Everyone, favor. attention, please. En primer lugar, And first, voy a retomar un poquito el caso también de Carolina. I'm going to take Carolina's case. a little bit. Carolina, cuando hay falta de perdón, Carolina, when there's a lack of forgiveness. Romina, cuando hay falta de perdón, Romina, when there's a lack of forgiveness. cuando ha habido una ofensa When there's been an offense, fuerte como la que has vivido very strong like you've lived, y van a perdonar, and you go to forgive. también mi hermana que acaba de perdonar, ¿cómo Also, se siente mi hermana? ¿Se How do you siente feel, mejor? sister? Gloria a Dios. Glory to God. Y está con Jesús, que es lo más lindo. Amén. Entonces, mire esto, cuando usted va a perdonar, When you go to forgive, usted tiene también en muchos casos que escribir. in many cases, you also have to write. Porque el peor error de afrontar una falta de perdón es Be- decir esto. Because the escuche. worst mistake is to confront a lack of forgiveness and say this: Yo perdono. I forgive. Yo perdoné todo a mi padre. I forgive all my parents. Y usted lo que cae es en amnesia And like what you fall into is amnesia, y sigue en lo mismo. and you continue in the same thing. Usted tiene que primero escribir toda la ofensa. First, you need to write the whole of offense. Por ejemplo, tú le estás confesando, For example, you are confessing pero it, tienes que ir más todavía en but escritura. you have to go even further in writing. Yo lo perdono porque mi hermano está haciendo esto debido al maltrato. Yo perdono I esto. yo forgive him perdono- because my brother's doing this. I sea, forgive him. Uno tiene que describir la ofensa, You need to describe the offense, porque si no la ofensa queda escondida en el corazón because if not, the offense is hidden in the heart, y hay que sacarla. and you need to bring it out. ¿Podemos decir amén? Can we say amen? Ahora, lo mismo que en este caso, The same in this case. tú necesitas versículos You need verses de palabra de Dios, about of the Word of God, de la riqueza del perdón. of the riches of forgiveness. Bienaventurado el hombre que ha sido perdonado, Blessed is he that's been forgiven, cuya transgresión no ha sido hallada. whose transgression has been taken away. El libro de Salmos. The book of Psalms.
Hay que agarrar esa You palabra. have to take a hold of that word. Pero a la misma vez, But at the same time, ya te saca la memoria, ¿no? you take that memory out. Tienes que escribir You have to write todo lo que te sientas que Él te ofendió, all that you feel that he has offended you in, pero no para sacarlo en cara, but not so that you can put it out in his sino face, para que tú lo selles con el perdón. but so that you can seal it with Porque forgiveness. si no decimos, no, yo a mi padre ya lo perdoné, él me hizo Because- daño, pero ya lo Because perdoné. if not, we say, oh, my father hurt me, but I forgave him, I forgave him. Pero si tú escarbas, But if you dig deep, la realidad es que no lo has perdonado. the reality is that you have not Entonces forgiven cuando him. preguntas, ¿usted ha perdonado a su padre? So when you ask, have you forgiven your La gente father? dice, creo que sí. People say, I believe so. O si no, te contesta con amnesia del alma. Or they speak to you with soulish amnesia. Bueno, yo ya no tengo nada que hablar, yo no tengo nada que hablar. Yeah, no, I don't have anything to talk about. No. Y la realidad es que tú no puedes funcionar como Dios quiera que tú And the reality funciones. is you won't be able to function like the Lord wants you to Entonces function. hay que escribir. So you need to write. Entonces cuando ya tengas escrito todo lo que te ha So ofendido, once you have everything written down that he's offended you tú in, vas delante del you Señor go before the y Lord dices, Señor, perdono a mi and padre you say, Lord, I forgive my father por esto, por esto, por esto, For por this, for esto, this, por for esto, this. por esto, por esto. Y tú vas a ver que a medida que vayas leyendo esa You're gonna- esa you're lista, going to see while you read that whole list, tú vas a ser you're libre. going to be free. Y tus ojos van a ver la situación de una manera And diferente. your eyes will see the situation from a different De ahí perspective. vas a tener que dar unos pasos And complementarios. from there, you're going to have to take complementary steps. Y para eso tú tienes una iglesia hogar, gracias a And Dios. for that, you have a home church, thank God. Hablas con tu líder, You speak with your le leaders. das el avance de lo que ha pasado en el taller de la You mente. give them a review of what's happened in the workshop of the mind. Entonces, de ahí se comienza en pasos de And so renovación. you begin in steps of renewing. Si de pronto tu papá vive, If maybe your father is still alive, le envías una carta. you send them a letter. Nosotros hemos hecho eso en años We've anteriores. done that in previous years. Hay padres que no quieren ni saber de los hijos, There are parents that don't even want to know about pero their los hijos le kids, mandan una carta. but the kids send a letter. Y no es una carta donde vulgarmente en la And carne it's not a letter where in the flesh you vulgarly, vas a refregarle todo lo que te hizo, you put out in his face everything that he's done, sino que le vas a mostrar lo que te hizo, pero que tú lo perdonas. but that you'll show him what he did, but that you'll forgive him. Y es increíble, hemos visto gente venir al Señor And por it's eso, incredible that we've seen people come to the Lord because of that action. porque el amor de Dios no tiene límites Because the love of God has no limits y toca vidas. and touches lives. Amén. Entonces son ejercicios a la par. So their exercises go hand Son in hand. 21 días They're 21 con la days palabra. with the word Amén. Y también ejecutando and also y executing haciendo. and doing. ¿Hay alguna pregunta? Is there some Sí, mi question? hermana. Ese lo tengo. Primera vez. Ok, Acérquelo. yo salí embarazada cuando tenía 16 años. She got pregnant when she was 16 years of age. Mi papá se enteró al otro día de yo dar a luz. Her father knew it after she gave birth the day after. Y después de bueno, ya no tenía relación con él. And then Él I se no puso longer bravísimo. had a relationship with him. Él se puso bravísimo. Mi got mamá really fue que mad. tuvo que hablar con él y le dijo la noticia. My mother had to speak with him and tell him the news. Yo después de unos años After some years, le mandé una tarjeta I sent him a letter pidiéndole perdón y qué podía hacer. asking Pero- forgiveness and asking what I could do. La relación de mi papá y yo no ha sido, La misma. ok, yo soy su única hija, I'm the only child. era su única hija. I was his only child. Entonces, él sintió que yo lo defraudé. So he felt that I deceived Me him, dijo que como que ya no era yo su hija. that I was no Yeah. longer his daughter. Él trató de tener una, como quien dice, relación conmigo, pero He él ha tried to sido, have a relationship with me. yo encuentro que él es muy bruto, But I find that Él he's no very sabe brute. tener una relación Doesn't know how to have a conmigo. relationship with me. Entonces, yo le mandé esa carta So I pidiéndole sent him that perdón. letter asking for forgiveness. Nunca me habló de eso. He never spoke to me about it. No hemos sentado a hablarlo porque nunca tenemos esa relación. We haven't sat down and talked about it because we don't have that relationship. Yo me he olvidado de eso. I've forgotten about that. Sigo
buscándolo I continued to look for him, para tener una relación con él. to have a relationship with him. Como le dije, era su única hija. Like I'm saying, I was his only child. Hace 3 años, 3 years ago, mi papá tuvo 2 niñas. her father had 2 girls. Al mismo tiempo, At the same time, mi abuela se murió. her grandmother died. So él vino. Ni me conoció. She didn't know me. Cuando yo lo fui a saludar, When I went to say hi to him, yo le dije, hola, ¿cómo está? Bien fría. I said, hi, how are you? Very Mm, cold. Y él me dice, pero, hola, tú eres mi hija, He ¿cómo says to estás? me, Yo bien. hello, you're my daughter. How are you? Entonces, yo siento que ya yo le he pedido perdón. So I feel like I've already asked for forgiveness. Pero ahora él tuvo esa hija, él no me ha presentado a su esposa, no me ha But now presentado a su he's had that hija. daughter. He hasn't presented me his new wife, his daughters. La última vez que hablé con él The fue last time I spoke hace with him 4 años, was 4 years ago en mi cumpleaños. at her birthday. Y le dije que por qué cuando él vino en una reunión familiar And I asked him why, when he comes to a family reunion, no me incluyó. he doesn't include me. Todo el mundo le preguntó por mí y él le decía, Everyone asked ahí for está me, bien, and he says, oh, she's fine. pero yo no sabía que él estaba aquí en Orlando. But Él I no didn't vivía know aquí he en was here in Orlando. Orlando. Él vive en Nueva York. And he lives in New York. Y todo el mundo le pregunta, And "Ay, everybody asked him, normal, ella está bien. and he's normal. Oh, she's fine. Cuando nunca supe que hubo una reunión familiar. When I didn't even know there was a family Ni reunion. mis primos me conocen ya de grande. My cousins know me no saben now mi that I'm vida. old. They don't know my life. Cuando yo estaba chiquita, yo siempre iba todos When I los was young, años con él I always went with him a pasarme el verano. to spend my summer with him. Cuando le hice todo ese reclamo, When I made this reclaim, when I claimed this to him, se puso bravo, He got me mad. comenzó a hablar duro. he began to speak very Y yo harshly. le dije, ok, está bien, And lo I said, cerramos. okay, you know Le what? We'll insultó. close it. Did he Sí. insult you? Yes. Sí, porque él dice que yo me voy al lado de mi mamá. Because he says that I go to my mother's side. No tiene nada que ver con mi mamá, ya yo estoy That has nothing grande, to no do with tiene my nada que mother. ver con eso. O I'm sea, old now. That's nothing to do. yo no sé si es que él pensó que cuando yo iba a estar embarazada mi mamá me iba a botar I don't de la know casa. if he thought that when I was pregnant, my mom was going to O que kick no me le, out the house. no le dije, ayúdame. Or maybe I didn't go to him and No say, hablo, help no me. sé. No I don't hemos know what hablado it is. todavía qué es lo que él ha sentido I haven't de eso. spoken to him about what he felt about that situation. So, no sé dónde él vive. So I don't know where he lives. No he hablado más con él I haven't spoken with him anymore después que mi abuela murió. after my grandmother died. So, ahora mi pregunta es, ¿tengo que volver a buscarlo y pedirle perdón So my question is, do I have to Yeah. look for him again and ask for forgiveness again? por Si u- esto que él Ya, me ha Si hecho? usted ya le pidió, si usted ya le pidió perdón, If you have already asked for forgiveness que dice que usted ya le pidió perdón, and you're saying that you already did, si usted hizo la petición de perdón en el nombre de Jesús, if you did that petition of forgiveness in the name of Jesus, usted ya no tiene que volverle a pedir you perdón, no longer have to ask for forgiveness porque ya la responsabilidad es de él y él estaría con falta de perdón. because now the responsibility is on him and now he's with the lack of forgiveness. Usted de lo que tiene que huir es de la falta de perdón en What, su what corazón. you have to run away from is that lack of forgiveness in your Porque heart. cuando hay falta de perdón, Because when there's unforgiveness, nosotros llevamos una carga que no necesitamos llevar we put on ourselves a weight that we do not have to carry. y no nos permite la falta de perdón ser felices. And that unforgiveness doesn't allow us to be happy. Ahora, como usted ya la ha perdonado, Now, like you've Como lo ha already forgiven, perdonado, because you've forgiven him, yo lo que haría de usted what I would do in your case, es ir durante estos 21 días go during these 21 y days declarar and declare el mandamiento con promesa. the commandment with a promise. Honrarás padre y madre para que te vaya bien sobre la tierra. Honor your father and mother so it will be well with you. Entonces, durante esos 21 días pasaría orando, So during those 21 days, I would go praying, declarando bendición sobre él, declaring blessing over him, declarando que la bendición de Jesús y la salvación lo va a declaring visitar, that the blessing of Jesus and the salvation declarando will que el reach him, poder de Dios lo va a tocar, declaring that the power of God will touch him, declarando que la misericordia de Dios lo va a bendecir declaring that the mercy of God will bless y him, pidiéndole al Señor and asking the Lord que le dé una dirección de donde él está. to give you a direction of where he is. Y yo de usted, de acuerdo a la And I palabra, would, according to the word, le escribiría de vez en cuando una carta would write to him once in a while de a una letter persona normal. of a normal person. Porque acuérdese que la persona sin Jesús, Because remember, a person without él Jesus, parece que no tiene a Jesús, no ha dado su it decisión seems de as if fe. he doesn't have
No sabe cómo amar. he doesn't know how to love. Entonces, ¿quién sabe cuántas cosas pasan por su So cabeza? who knows how many things come across his mind? Pero usted tiene a Jesús. But you have Usted ha Jesus. aceptado a Jesús. You have accepted Jesus. Usted está buscando de You are Jesús. seeking him. Entonces usted le va a dar el amor de Jesús. You're going to give him the love of Jesus. Escríbale cartas. Write him letters. Como ya usted le pidió perdón, Like you've already asked for forgiveness. ya no tienen que ser cartas pidiéndole perdón, You no longer have to, it doesn't have to be letters asking sino for forgiveness. cartas preguntándole cómo está, But letters asking how are cómo, you? cómo están sus hermanas, How are my sisters? que está orando por él. That you're praying for him. Y si él no le contesta, And if he doesn't answer, va a orar y ayunar, pray and fast, pero sin but resentimiento. without resentment. Y Dios va a hacer una obra. And God will do a Y work. sin falta de perdón. And without Porque Dios va a unforgiveness. honrar esa falta de que usted es libre de falta de perdón. Because God will honor that you're free from Y va a hacer algo unforgiveness. precioso en su vida y He's en la de going su to do papá. something precious in your life and the life of your La palabra father. de Dios nunca regresa vacía. The word of God never comes back empty. Pero para hacer todo eso, But so that can happen, usted necesita primero estar libre y renovada. first you need to renew yourself. Que no le afecte si él le contestó o no a la carta. That it wouldn't affect you if he answers or not. Porque yo veo que todavía le afecta. Because I see that it still affects No you. me dijo, no me He invitaron. didn't tell no me, me- he didn't invite me. Todavía hay una demanda de amor. Still there's a demand of love. Entonces ahí entra el So versículo. that's where the verse comes in. Aunque padre y madre me Though my dejaren, mother and father may leave con me, todo y eso Jehová no me dejará. with all that Jehovah will not leave me. Entonces le recomiendo que hable con su líder de iglesia So I hogar. recommend that you talk with the leader of your home church. Cuéntele lo que hemos hablado Tell him what we've spoken about. y ella la va a llevar a la And palabra. and she will lead you to the Y word. usted me contará la bendición que va a And recibir. you will tell me of the blessing that you're going Llegará el to momento que receive. esté en una reunión, There's going to be a moment where you're going to be in a de reunion. pronto él no sabrá cómo actuar, Maybe he won't know how to act, pero él verá que usted actúa con la libertad de but he'll Dios. see that you act with the freedom of God. Y eso es lo que convence. And that's what convinces. Amén. Está bien, gracias por compartirlo. Thank you for ¿Quién sharing. más tiene alguna pregunta? Who else has a question? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguien que quiera compartir de su caso? Someone else to share from the case? ¿Nadie más? No one else? Bueno, si no hay nadie más, If there's entonces no one else, then vamos a ir a la siguiente fase. we'll go to the next phase. Es que va a buscar versículos para lo que usted escribió. You're going to find verses of what you've written down. Y si usted necesita ayuda bíblica, And if you need biblical help, nos levanta la mano you just raise your hand y le ayudamos. and we're going to help you. Amén. No se asuste, Don't be afraid. no piense que usted tiene que saberse la Biblia al revés y al Don't derecho. think that you have to know the Bible to and fro. No, sencillamente ahí tiene la palabra No, simply you have the word y estamos para ayudarle. and we're Amén. here to help. Seguro que no hay nadie más que quiera preguntar. No tenga vergüenza, Are you sure hermano. that there's no one else that wants to share? Don't be shameful. Apóstol Joe, Sí, dígame, hermano. cuando yo era pequeña, When I was little, mi papá maltrató muchísimo a un hermano mío. my father really treated wrong my younger brother. Mi papá fue muy violento con mi mamá, My father was very violent with my mother, con mis hermanos mayores, with my older brothers, al punto de que cuando los castigaba, to the point that when he punished them, les ponía vestido. he would make them dress up with a dress of a lady. Entonces los humillaba delante de todos nosotros. He would humble them before every one of us. Humillaba a mi mamá, He would humble my mother. la maltrataba. He would abuse her. Mi mamá salía conmigo y mis dos hermanos pequeños My mother would come out with me and my younger two y siblings. salíamos corriendo And we- afuera de la casa We would run outside the house porque él salía detrás de ella a pegarle y a Be- maltratar. because he would run after her to hit her and to mistreat her. Viví mucha violencia doméstica en mi casa cuando era pequeña. I lived a lot of domestic violence when I was little. Eso hizo que yo tuviera un rechazo hacia los hombres, That made me have rejection against fuera una men. mujer insegura. An insecure woman made me. Y también me dolía al ver cómo mi papá maltrataba especialmente a un hermano mío. And it also hurt me to see how he mistreated, especially a brother of mine. Lo trataba He malísimo, o treated him sea, al very punto bad, de que él lo veía en la calle to the point that he saw him in the street y cogía, se bajaba del carro and he would get out of the car y le pegaba pelas donde él estuviera. and he would hit him wherever he was. Mi hermano creció, My brother grew up, se volvió alcohólico became alcoholic, y siguió ese mismo patrón de vida. and continued that same system of life. Se casó He got married, y cuando estaba borracho, and when he was drunk, cogía a la esposa, igual le pegaba, la He- maltrataba. he would take the wife and he would hit her, he would mistreat her, Era una cosa espantosa. and it was a very, very shocking thing. Mi hermano lloraba My brother would cry y decía, por favor, ayúdenme, yo estoy en un hueco muy and profundo. would say, "Please help me. I'm in a very deep hole."
donde no puedo salir. where I cannot come out. No puedo salir, I ayúdenme, cannot papá, come out. Help me. ayúdenme. Please help me. Pero su refugio era el alcohol, era el trago. But alcohol was his refuge. Él tuvo un accidente y se mató. He had an accident and man. he died. Entonces nunca pudimos hacer nada por él. So we were never able to do something for him. Sus hijos crecieron, él dejó 3 niños huérfanos. He left 3 children orphaned. Su esposa también se mató en un accidente. His wife also died in an accident. Solo los 3 niños quedaron huérfanos So y those solos. 3 children were left orphans and alone. Su niña creció demostrando mucha fortaleza y hoy en día es toda una profesional. His daughter grew up with a lot of strength and now she's a professional. Su hijo, el segundo, His second son, de pequeño se veía que era fuerte, from atleta, little you can see that he's an athlete, that he was strong, pero llegó a un punto but he came to a point que empezó con rebeldía, That he desobediencia was rebellious, disobedient, y empezó el mal camino. and began that wrong way. Y hoy en día prácticamente estuvo viviendo en la calle And nowadays he was living in the street. y prácticamente el Señor nos lo ha rescatado de las garras del infierno, And que es Andrew. the Lord has rescued him from the gates of hell. Yo pienso que la raíz de todo esto ha sido en cierta forma mi papá. And I Así think that es. the root of this thing has, in certain way, has been her Entonces, father. no es culpa de mi sobrino ni de mi hermano So lo it's que han It's vivido, it's not the fault of my nieces or nephews. pero la what they've tristeza lived. es que mi sobrino está en una profunda, está endemoniado, But the thing is that está my nephew lleno is de demonized. demonios, He's full of demons, falta de perdón, unforgiveness. tiene locura en su mente por todo lo que ha vivido, He has tanto craziness in dolor de his mind, perder so much pain. a su papá, a su mamá. Everything, his mother, his father. Entonces, ¿cómo hacemos para restaurar ese corazón, apóstol? So how do ¿Cómo, you cómo hago yo restore para that que mi heart? papá haga algo? How ¿Qué do hago you do yo? it so your father, so that my father can do something? What do I do? En primer lugar, Ángela, In first place, te Angela, quiero felicitar en el Señor I want to give you congratulations in the Lord por tu valentía, for your bravery, porque es algo muy duro. because it's something very hard. En ese caso, In that case, cuando tú trabajas con tus recuerdos, when you work with your memories, definitivamente tienes que confrontar una realidad primero tú para poder ayudar a tus you familiares. definitely have to confront a reality so that you first, so that you can later help your Y family. es una realidad muy dura, And it's a very harsh reality, pero el Señor te va a ayudar. but the Lord is going to help you. De acuerdo a lo que tú describes, According to what you have described, la realidad es que tu papá the reality is that your father was empleó abuso abusive, de violencia en contra de tu hermano. of violence against your brother. Entonces, hermanos, para los que también tienen problemas con abusos en So, las memorias, Brothers and sisters, for those who have problems of abuse in your memories, lo primero que tiene que hacer la persona the first thing that the person has to do, es porque viene una lucha en el interior de la persona, because there's a struggle in the inside of the person, porque dice, es mi padre, because they say, okay, he's my father, pero es mi abusador, but he's also the abuser, pero es mi padre, but he's my father. es mi madre, It's my mother, pero es mi abusadora, but she's my abuser, pero es mi madre. but she's my mother. Entonces, tenemos que considerar varias cosas So we have to consider many cuando things ustedes escriban. when you're writing. Primero, First, hay un versículo clave para este caso, there's a verse hermana, clearly for this case, que es el punto de partida. that it's the deciding point. Honra a padre y madre para que te vaya bien todos los días sobre la tierra. Honor your father and mother so that it would be well with you in the land. Pero eso no quiere decir But that does not mean que tú no puedes that you cannot establecer la palabra de Dios establish the word of God y la verdad que te hace libre. and the truth that makes you free. Tú honras a tu papá, You honor your father. tienes a Jesús en tu corazón, You have Jesus in your heart, pero él abusó. but he abused. Entonces, si no hay nadie So if there's no one que con el amor de Jesús that with the love of Jesus le informe a él can inform him lo que él hizo, what he's done, eso siempre va a estar tapado en la familia. that's always going to be covered inside the family. Y el enemigo And the enemy toma ventaja de los secretos. takes advantage of the secrets. Por ejemplo, el día de hoy, For example, today, yo tuve ayer un día un poquito tenso I had a very tense moment yesterday, y anoche también. and last night as well. Sentí en mi mente que quería el enemigo atacarme. I felt that the enemy wanted to attack my mind. Cuando vine a dar el taller, When I came to give the me pude dar workshop, cuenta por qué. I could see why. Porque aquí el Señor iba a hacer cosas y ha hecho cosas muy Because here the bonitas. Lord was going to and has done
beautiful Cayó el things. Espíritu de The Dios Holy Spirit fell, y se abrieron secretos, and secrets were opened, se abrieron cosas que estaban escondidas. and things that were hidden were opened. Y eso al diablo le molesta, And the devil doesn't like that, porque lo secreto, lo escondido, because secrets, those things that are hidden, es donde él se puede mover y seguir haciendo daño. is where he's able to move and continue to do damage. Pero cuando viene la luz, But when light comes, que es Jesús, that is Jesus, eso expone. that exposed, Y cuando, cuando se expone, and when it is exposed, lo puede sanar. Jesus can heal it. Por ejemplo, Dios te está sanando a ti, Like God is healing you pero right now. tú sí vas a tener que escribirle a tu papá una carta. But you're going to have to write to your father a letter, Y una carta donde tú te vas a dar cuenta que necesitas ser libre del coabuso. and a letter that you're going to find out that you have to be free of that abuse, El coabuso, ella está bajo un coabuso. of that Co-abuse. co-abuse. Es la persona que está al lado del abusador, It's the person that's on next to the abuser, pero se vuelve coadicto. but becomes a co-addict. Por ejemplo, una vez hablábamos con una chica, For example, one time we spoke to a lady. su papá era adicto sexual Her father was a sexual addict y les había causado mucho dolor a él, and a ella, had done very much damage to her porque el papá tenía ni sé cuántos otros hogares. because the father had so many other homes. Cuando la quisimos ayudar a ella, And we wanted to help her. ella nos decía así: She would tell sí, mi us, papá no me ha causado mucho daño, yeah, my father has caused a lot of damage, pero es un lindo papá. but he's a beautiful Él me ama dad. con todo el corazón. He loves me with all his Entonces, heart. tú no sabías, o So you didn't know sea, el hecho de que tú declares una verdad the act that you declare a truth por el beneficio tuyo y de tu familiar for your benefit and your family's benefit no quiere decir que no ames a tu papá. doesn't mean that you do not love your father. Tú no tienes licencia para venir a insultar a tu You don't papá, have the license to come and insult your father, para irrespetuosamente ponerle las cosas en la cara to without respect put things in his face, o marcarlo con más culpa, or to put more guilt upon him. pero tú sí tienes un derecho en base a la But you palabra, do have a right based on the word of God. honrarlo Honor him y escribirle una carta and write him a letter donde tú le expreses a él where you express to him todo el abuso del que fuiste víctima tú y tu hermano all the abuse that you and your brother were a victim to, y que tú lo perdonas de eso and that you forgive him of that, y que lo perdonas porque Jesús entró en su and that you corazón. forgive him because Jesus has entered Y en into your esa heart. misma carta And in that same letter, lo invitas a que él reciba a you Jesús. invite him to receive Jesus. Porque si no hay una confrontación Because if there is no y confrontation no se arrepiente, and he doesn't repent, se puede ir al infierno. he can go to hell. Y tú no quieres que tu papá se vaya al And you don't infierno. want your father to go to hell. Entonces, ¿qué pasa? Esas cartas son duras, So those letters are hard. pero con el amor de Dios todo se puede. ¿Cuántos But with the dicen love amén? of God, everything is possible. Son complejas, They're complex. pero con el amor de Dios todo se puede. With the love of God, everything is possible. A la misma vez, At the same hay time, otro versículo que puedes usar, there's another verse that you y can usted también, use, and you as porque por well. lo general la persona que es abusada por sus Because padres generally, the person that's abused by their parents tiene sentido de culpa. has a feeling of guilt. Es que es mi papá. Well, it's my father. Si yo digo algo lo deshonro. If I say something, I dishonor him. Pero hay otro versículo que dice lo But there's siguiente: another verse that says the following: Padres, no exasperéis a vuestros hijos Father, do not aggravate your children, y no los hagas moverse a la ira. and don't provoke them to anger. Y ese versículo es para padres And abusadores, that verse is for abusive parents, porque los padres no tienen el derecho de hacer eso. because the parents don't have the right to do that. Tienen la autoridad para corregir, They have the right to correct, pero no tienen la autoridad para abusar. but they do not have the right to abuse. Y de acuerdo a lo que tú me cuentas, And according to what you've told me, es un claro abuso, and that's abuse. sino que todos se acostumbraron a eso. But it's that everybody got accustomed to it. Entonces, bajo término familia, So in a term of family, todo está supuestamente bien en las reuniones, everything is fine in meetings, pero todo está hecho pedazos. but everything in reality is pieces. Eso es lo que te puedo decir. That's what I can tell you. Y te va a ayudar mucho los 21 días. And it will help you a lot the 21 days. Ahora, si tú en estos 21 días Now, if you in these 21 days, no puedes escribir la carta, you cannot write the letter, no puedes hablar con tu papá, you cannot speak with your father, tú necesitas ser libre. you need to be free. Tú necesitas sanar tu You pensamiento. need to heal your thoughts, Porque ya eres una mujer adulta, because you're an adult woman no eres now. una niñita. You're not a small little Tus girl. intenciones no son causar daño, Your intentions are not to cause harm, sino edificar la but familia. to edify the family. ¿Está contestada tu pregunta? ¿Quién más tiene algo? Who else has a Pierina. question? Ahí le llevamos el micrófono corriendo. Dígale al que está al lado, no te duermas, que ya mismo recibes más Say to the bendición. person next to you, don't fall asleep, because right now you're going to receive more blessing.
una de las cosas que a veces no hablo yo es porque veo casos tan grandes. One of the things that I don't speak about because we have Y yo cases sé so que Dios me ha big, sanado de muchas and I cosas, know God has healed me from a lot of things. pero hay cosas que necesito también decirlas, But there are things that I exponerlas. need to declare to expose them. Porque como dice Apóstol Nevi, eso Like Pastor Nevi trae says, libertad. it brings freedom. La palabra. El Espíritu Santo me llegó a un The momento de Holy mi Spirit vida took me to a moment in my life cuando yo tenía 7 años. when I was 7 years old. Mis padres fueron separados cuando yo tenía 1 año, 2 años. Ni My me par- acuerdo nunca haber vivido con mi mamá. My parents were divorced when I was 1 or 2. I never remember living with my mother. Y después de eso, mi papá entraba y salía a la And after casa. that, my father came and Era un left the home. visitante. He was a visitor. Yo me quedé con mis abuelos. I lived with my grandparents. Pero a los 7 años, But at 7 years of age, eh, yo venía de la escuela. I would come home from school. Eran esos que le daban a uno vacaciones. Y yo venía contenta y entré a la casa saltando por toda la And I sala. would come home Era joyfully because una it casa was grande. vacation time. Contenta tirando la mochila Happy, just throwing my backpack porque teníamos vacaciones. because we had vacation. Tenía 7 años. I was 7 years of age. Y ni me di cuenta que había And I gente never noticed that there were people. I didn't notice that there agachada, were people parada, there. llorando. That there were people crying, Y no people entendía. kneeling. I didn't understand. Nunca nadie se me acercó a decirme nada. Nobody ever told me. Y yo después me enteré qué era que pasaba, porque nadie me decía a mí Then afterwards, I nada. found out what was happening. Era que mi abuelo había muerto. Is that my grandfather had died. Lo que me dijo, la persona que me dijo era una empleada. The person that told me was a maid of the house. Mi abuelo tenía bastante dinero My grandfather had a lot of money, y nosotros nos pusieron una empleada a cada una. and they put a maid for each one of us. Esa prácticamente era mi mamá y mi papá. And that maid was Wow. practically my mother and father. Ella era la que me vestía, She's the one that dressed me, la que me mandaba al the one colegio, that sent me to la que school, me hacía que a las finales, ni me acuerdo, que hiciera los deberes, the one who I don't even que remember, comiera. made me O do sea, my ella homework, tenía que that to hacerse eat, cargo de todo en mi vida. but she was in charge of everything in my life. Esa fue la persona prácticamente que me crió, no me acuerdo hasta qué edad. That was the person that practically raised me until I don't even know what age. Mi abuelo significaba una parte importante en mi vida. My grandfather meant a significant part of my life. Él era el único que venía y era durísimo, He was the only sumamente one, estricto. and he was very strict. Si alguien le debía un penny If someone owed him a penny, y él tenía que darle a las finales el pago del mes, lo que sea, and he had to give págame el him, penny y de ahí you te know, doy los $30 que te debo. and he had to give him sea, their bien paycheck. He would estricto, say, "Pay me your duro, penny and I'll give you the paycheck." Italiano. And he was, Italian. Y cuando el Señor me llevó otra memoria, o sea, My él father, era la persona que a mí me daba un abrazo the Lord took me to another memory where he was the person that would y give me no a es que era hug. cariñoso, And pero not that me he hacía was esto, affectionate, but un touch, he would just touch, que yo no lo recibía casi de nadie, that I wouldn't receive it from almost anybody. de nadie, nobody, in definitivamente. Mi reality, papá nobody. venía y él solo venía, era My father would only come hacerme jugar. to Me make llevaba me play. quizás al parque, nos llevaba con la He bicicleta. would take me to the park O sea, on a todo bike. era chiste o juego con mi papá, lo que Everything yo was just a recuerdo. joke or playing with my dad. Prácticamente hasta el día de hoy. It's Porque even mi until papá, today, o sea, es así. because my father is just that way. Bueno, mi abuelo era el que me preguntaba, siendo yo chiquitita, My y es lo father que would, me my trajo grandfather también el would be the Espíritu one that would Santo a ask recordarme, me, ¿cómo estás? that ¿Cómo te would fue en el ask me, colegio? "How are you? How did school go?" De que me preguntaba a mí cómo yo That my estaba. grandfather would ask me. Cuando él murió, When he died, eso prácticamente se acabó. that practically was finished, Y yo crecí sola. and I grew up alone. Uno se hace un poco independiente. You become independent. Hay muchas cosas que el Señor me ha sanado, There are many things that the Lord has healed in me, como es el del abandono, ¿no? like from Que abandonment, aunque padre y madre te dejara, that even though father and mother may leave you, yo te recogeré. the Lord says He will pick you up. Y yo he recibido mucha sanidad en cuestión I've received a de lot esa of healing parte, del rechazo, in that area of rejection, de abandono, of abandonment, de incluso de manifestar el amor, o sea, de recibir el amor, porque yo era una persona que no te Even abrazaba ni receiving te love, decía muchas cosas. because I wasn't the person to hug you or Ahora to say puedo to you hacerlas many un poco things. más, Now gracias I a can do it Dios. more, thanks to God. El Señor sigue ministrando mi vida con su amor, And the Lord continues to minister my life with His love. pero hay una área de mi vida que But there's an area of my life sigue afectando en mi relación con mis hijas. that is affecting my relationship with my daughters. Y que aunque yo pienso que les he dado todo, And even though I feel like I've given them everything, ellas siguen demandando they continue to demand esa área de mí. that area of me. Entonces el Señor me mostraba So the Lord showed me
o sea, que esa era la raíz. that was the root. Yo no tuve nadie que, aparte de mi I apariencia, didn't have o anyone sea, que esté bien vestida, from me dijera myself internamente, o sea, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué that esto, qué would lo tell otro? me, how are you? Wow. Y are you eso doing? inconscientemente And se repite unconsciously, con mis hijas, It's repeating with my daughters. pero es como que ni siquiera se me ocurre But it's a not mí that it comes ir. through Pero my si ellas mind to vienen a do mí, it. yo me abro y les ayudo y me quedo horas hablando y les doy But I consejos del help 'em, I Señor y give todo, 'em todo. counsel and Pero everything. no sale de mí. But it doesn't come out of me. O sea, creo que la raíz es eso porque nunca tuve, ¿no? So I believe the Yo root is solo that tuve I've never had empleadas. that. Y mi pregunta en todo So my caso question es, is, o sea, ¿qué versículos primeramente? Porque First of o all, sea, what trato de ver verses? qué versículos y no, I try no to see sé what cuál. verses and I don't see which ones. Sé y lo tengo más claro, o sea, que el amor de Dios es I can see- actuar. And I can see clearly now that the love of God is to act. Y se acuerda que yo estaba hablando el otro día con usted, apóstol, Remember I was talking to you the other day. y usted me decía, o sea, que hiciera una, o sea, ¿cómo se dice? Una reunión And y you told me les to do, hiciera like con a mis hijas. reunion to Y yo le invite decía, my por eso yo daughters. ya lo hice. And I told you, Yeah. I've already done it. Quizás, o sea, él lo he hecho así, pero Maybe I've yo done it like hablo that. es de que yo quiero, lo que quiero es que realmente que nazca de mí eso normal. But O I sea, want that así como to be birthed es inside of me normal darle un normally. abrazo Like, oh, así, you know, que she's my nazca sister, de I want to mí, hug. That it no el would, abrazo, porque eso ya he recibido bastante sanidad, Not es just que the nazca de hug, mí el llamarles, but that it que would mis be hijas birthed inside of me me to call dicen, them. mami, pero tú no me llamas, And no me they esto. tell me, you don't call Y me. puede You ser don't, que yo haya hablado con ellas, apóstol. and you know, it Pues could be a that I've veces yo he talked hablado with con her. ellas todo, pero Many times ellas I've talked igual with siguen her, demandando but eso. they continue to Entonces a veces demand. no sé Many times I say, qué es lo que tengo que hacer. what should I do? Agradecemos que hayas compartido eso. We are thankful that you shared Hermanos, that. es importante que veamos. Brothers and sisters, it's important that we see. Tómenme atención. Vamos a darle un fuerte Please aplauso pay al attention. Señor. Let's amén. give an applause, a strong applause to the Lord. Es importante que entendamos It's important that we understand que Dios quiere hacer de nosotros cada día algo maravilloso. that God wants to make of us something marvelous every day. Y cada día, cada semana, cada mes hay algo nuevo que Dios va a And cambiar. every day, every week, every month, there's something new that the Lord is going to change. Y esto que le hemos enseñado, que usted está aprendiendo, es para que usted constantemente lo vaya activando en And su this that vida. we've taught you is something that so you can constantly activate it in your life. En unos minutos más voy a llamar a un líder In some minutes, I'm going to call a leader para que les comparta un testimonio so he can share with you a testimony. pero ya no solamente la memoria, sino completa. Not only the memory, but a Amén. complete testimony. Pero atendiendo la pregunta de Pirina, But to answer repeating this question, efectivamente, Pirina, necesitas sanidad en esa área, effectively, you need healing in that area porque es falta de expresión de afecto, because it's a lack of an affectionate expression. es amor tóxico. It's a toxic love. Cuando leíamos en el folleto When we read in the booklet y veíamos en toque tóxico, and we saw in Toxic Touch, que está en la página 7, that's on page 7, ahí te puede decir cómo se desbloquean círculos tóxicos en el cerebro cuando hay el toque. there you could see how there's toxic circles in your mind when there's a toxic touch. Y también aquí hay un versículo que deberías de usarlo en esos 21 días. There's also a verse here that you Es should use in the Marcos 1, 40 y 41. and it's Mark 1:40 to 41. Dice, vino a él un leproso rogándole, hincando la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Now a leper came to him, imploring him, kneeling down to him and saying to him, if you are willing, you can make me clean. Tú tuviste ausencia de toque de amor. You had an absence of the touch of love. Ya no puedes tú llorar sobre eso, You can no longer cry over that porque ahora Dios te está sanando, because now God is healing you. tocando tu vida cada He's día. touching your life every day. En esa parte ya tú estás sanada. In that area, you are already Dios healed. te toca cuando danzas. God touches you when you dance. Ahí está siendo tocada. There you're being Te touched. expresa el amor de Él. He expresses his love Pero to you. ahora dice la But palabra, now the word says, lo que de gracia from recibí, grace that I lo receive, tengo que I dar. must give. Entonces tú tienes que aprender el toque de Dios para con tus hijas. So you need to learn the touch of God
from you towards your daughters. Pero como lo has manifestado, But the way you've no manifested lo vas a it, poder hacer hoy día. you won't be able to do it Primero today. tienes que cambiar esa memoria tóxica. First, you have to change those toxic memories. Es una raíz la que Dios te ha That's a dado. root what the Lord has given ¿Y to qué you. raíz? And what a root. O sea, tú estabas tan ausente de toque de amor You were so absent from the touch of love que te la daba tu abuelito. that your grandfather gave Tu it to you. abuelito muere Your grandfather y dies, manifiestas un afecto, and you manifest an una affection, tristeza, a sadness, porque no tenías el afecto de tus because padres. you didn't have the affection of your Tenías father, el toque of de your tus parents. padres. You didn't have the touch of your parents. ¿Vive todavía la persona que te crió? The person who raised you still ¿O eran living, varias? or were there many? Una. Claro, One exacto. made. Entonces ahí hay un hueco, So there's a pero hole primero there. tienes que cambiar el But pensamiento. first you have to change your Acuérdate thought. que el pensamiento Remember that your thought genera nuevas emociones. generates new emotions. Nuevas emociones New emotions generan nuevas palabras. generate new words. Y tienes que ser una persona que ores por tus You need hijas, to be a person that prays for your daughters, no porque ellos te lo pidan, not because they ask of you, sino porque tú vienes a ellas y le dices, yo tengo que orar por but ti. because you go up to them and say, I have to pray Quiero for you. declarar sanidad sobre I tu want to vida. declare healing over your life. Y la tocas como lo tocó Jesús. And you touch them like Jesus touched the Ahí se leper. va a caer esa pared. That's where that wall is going to come Es una down. pared que hay That's a wall that's de there falta de expresión de afecto a través del of a toque. lack of expression of love through the touch. Claro. Ya. Van las dos cosas. Claro. Claro, pero tú mismo. Claro, es que es pensamiento. Es un pensamiento que está a pasivo, thought. pero es tóxico. It's a thought that's passive, but it's toxic. Porque lo normal, Because the normal, de acuerdo a la palabra de Dios, according to the word es of que tú God, preguntes, is that you ask, tú hables. you talk. ¿Qué hay? ¿Cómo what's estás? what's Te going llamo para on? decirte que te amo I'm en el calling you to say that I Señor. love you in the Que hoy día Lord. te preparé una That sopa. today I prepared a soup for you. Eso es lo normal. That's the norm. Porque yo recibo de Because I gracia, receive from grace. entrego de And I gracia. give in grace. Más bienaventurado es dar que recibir. Otro versículo para tu casa. It's better to give than to receive. ¿Cuántos dicen How amén? many say amen? Más bienaventurado es dar que It's recibir. better to give than to receive. Amén. Ok, le damos un fuerte aplauso al Señor, Let's give a por strong favor. applause to the Lord, please. Con un grito de alegría y de With júbilo. a shout of joy. Que se escuche ese grito. That we could hear Otra that. vez. Scream again. Shout again. Aleluya. Sí, mi hermano. Sí. Quiero agregar algo. I want to Sí. add something. Escuchando a la hermana Pierina, Listening to Sister Pierina, el Señor me lleva a recordarme de esto y usted lo repitió a la hermana Ángela The y, Lord y takes a you to mí, remember que this and tenemos you've que repeated honrar this. padre y madre. Ajá. we have to honor father and En mother. vista de que mi mamá tenía un temperamento tan fuerte, Well, you know, Ajá. my mother had a very strong también temperament. me criaron dos empleadas de servicio. Also, two maids of Ellas, su enfoque era una obsesión con mi padrastro. their focus was an obsession with my stepfather. En mi casa había chofer In my house, there were chauffeurs, y él me abusaba sexualmente. and he abused me sexually. Y a los 16 años And at 16 years old, conozco al padre de mi hija, I know que me lleva 24 años. I know the father of Quedo my en daughter that's embarazo 24 years older y me than voy me. de mi casa y nunca más regreso hasta el día de hoy. Me vengo para los Estados Unidos. Un ratito. Se voló de su casa. Me fui con él. Sí, se fue con él. She left with. Eso es importantísimo. O sea, le dije a mi mamá, estoy en embarazo, She told her mother, no I'm voy a pregnant. abortar, estoy con un hombre que I'm me va a with a man ayudar that is going to help me económicamente y me voy. economically, and I'm going. Y me fui And I left, y nunca más regresé. and I never returned. Para los ojos de una mujer que no es cristiana como mi mamá, Through the eyes of a woman that's not Christian like my mother, no puede ver el daño que hizo, sino que soy una ingrata insolente. she cannot see that the damage that was causing me, Que but that no, I'm no ungrateful, terminé un high school en ese tiempo that I en didn't finish a Colombia high school in y que le Colombia, pagué mal con un embarazo. and that I repaid her wrongly by getting Me pregnant. vengo para este país, hago mi vida, They- pasan los años. Later, I come to this country. I do my Nunca own llamo life. a mi mamá I never call my mom a saludarla nada. to say hi or anything. Ella viaja mucho acá a este país. She comes often to this country. Siempre llega a Miami donde su hermano. She always comes to Miami to her brother. Hace 2 años 2 years ago, creí que había sanado I thought that this was healed, y le digo que mi sueño más grande sería que ella viniera aquí and I tell her that a Orlando y me visitara. my biggest dream would be for her to come here and visit me. Cuando ella viene, When she comes, era la misma mujer it was the que same yo woman dejé de ver hace años. Está bien. that I left when I left my home years Fría. ago, cold,
material, very en materialistic. el teléfono todo el día con su esposo, On the phone all day with her todo el día husband. lo llama, All era day la she misma calls him. mujer. It's the same woman. Y una noche And one night, mi esposo Mario me dijo, my husband Mario said to me, no la confrontes. "Don't confront her. Tú conoces de Dios, ella no You conoce know de of God, Dios. and she does not." Yo le dije a Mario, yo And- necesito ser libre de And told esto him, que "I yo need to be siento". free from this 100%." Y me descargué, And I unloaded myself. la grité, I screamed at her. le dije, ¿dónde estabas cuando me I manoseaban? told her, "Where were you when they would touch me? ¿Por qué me diste la infancia que me diste? Why did you give me the childhood that you gave me?" Le dije, te odio, I told her, "I hate you. ¿por qué no me regalaste? Why didn't you just give me Le away?" dije muchas cosas. I told her many things. Ella cogió sus maletas And she took her luggage y se fue caminando por toda la OBT, and she went out and just walking through all the OBT. pidió un taxi, She asked for a taxi. se subió en un Lynx, en esos Greyhounds que salen cada media hora, She got on a bus, a Greyhound, y se regresó para Miami. and she left to Miami Ante los ojos de toda la familia, in front of all the family. no soy una cristiana, I'm not a Christian porque Patricia fue a la casa de Carolina y Carolina la because insultó the mother horrible, went to her house and she insulted her. y generaron en mí mucha culpabilidad. And they generated a lot of guilt in me. ¿Y cómo honrarla? And how do I honor Está her? bien. Bueno, en primer lugar agradecemos en el Señor tu apertura. First, we thank God for your opening. Sé que son cosas muy duras We know that it's very strong things. y agradecemos al Señor porque tu sanidad está en camino. And we thank God because your healing is on its way. En primer lugar, First, hay una cosa que la Biblia nos enseña there's a thing that the Bible teaches us, y que es vital para tu vida, and hermano. it's vital for your Y life para todos ustedes, and for all of you, para todos nosotros. for all of us. Si usted quiere cambiar su manera de If you pensar, want to change your way of thinking, usted tiene que recordar este versículo. you need to remember this verse. Para sacar la paja del ojo ajeno, To remove the Hey, no sé cómo to remove the small particle in somebody else's eye. la paja, ¿cómo se dice en inglés? Remove the hay? To remove the hay before taking out the beam? Oh, the speck. The speck. The To remove the speck. speck Del ojo de tu hermano, from the eye of your brother. primero sacámonos la viga de nuestro ojo. First, take away the plank that is in Yeah. our eyes. Por ejemplo, hay algo que su esposo le dijo que es totalmente bíblico y debió haberlo escuchado. First, your husband has told you something that's very biblical and you should have heard it. Usted es cristiana You are Christian y ella no. and she is not. Usted tiene que ganarla a ella. You need to win her over. Pero usted en este proceso tiene que regresarse. But in this process, you have to go back. Yo puedo ver claramente el día de hoy I can see clearly today que usted no la ha perdonado that you todavía, have not forgiven her yet. porque tiene que hacer un listado, como se le dijo a Romina, Because you have to do a list like we told Sister de Romina todo lo que usted cree que ha sido ofendido. of everything that you believe that you've been offended in, Inclusive este caso doloroso que le pasó including in this very painful case con el chofer o algo así. with the chauffeur. En todo caso, In everything, usted no la ha perdonado. you have not forgiven her. Como no la ha perdonado, Like you haven't forgiven el her. momento que habló con ella no lo pudo hacer en el amor de Dios. That moment that you spoke with her, you couldn't do it in the love of Eso fue God. en la carne. That was in the flesh. Entonces eso generó más dolor. So that generated even more pain. Entonces ya no es una herida del pasado, So now it's no longer a pain from the ya past. son varias. Now it's several. Entonces su familia ya dice, no, ella no es So now ninguna your family say, cristiana. no, she's not a Christian ¿Por qué? Porque actuó usted indebidamente. because you acted like you weren't supposed to. Ahora, en materia de sanidad de pensamiento, tómeme atención, hermano. Now, when we talk about healing of the thoughts, Uno tiene que ser primero responsable de sus actos, first you need to be responsible of your own porque nosotros tenemos a Jesús. because we have Jesus. ¿Cuántos dicen amén? How many say Y amen? como tenemos a Jesús, And because we have Jesus, podemos cambiar las cosas en su we nombre. can change things in His name. Uno no puede esperar que los otros You cambien cannot expect others to change para uno cambiar. so that you change. Yo cambio I change para que los otros so cambien. that others could Y change. si yo cambio And if Carolina, I change y los otros no and cambian, others do not change, Dios los cambiará. God will change them. ¿Podemos decir amén? Can we say amen? En su caso tiene que resolver una situación So in your que case, you have to resolve something. créalo que cuando usted la resuelve, And believe me, when you resolve it, su vida en todos sus aspectos va a cambiar. your life in all aspects will change. Hemos conocido con mi esposa We've known with his wife, damas que han tenido problemas toda su vida ladies that have had problems all their life.
¿Y la raíz cuál fue? And the root, what was the root? Se fueron de la casa. They left their home. Por cualquier razón, For whatever se reason, fueron. they just left. En el momento que un hijo o una hija decide irse, In the moment that a son or daughter decides just to sin leave, decir hasta luego papá, without hasta luego saying, mamá, okay, bendígame, bye, no los bless odio, me, I don't hate you guys, sino que se van bravos y but tiran they la puerta y just se van. leave angry and they slam the door and they just En ese leave. momento, hija, no te va a ir bien sobre la tierra, In that moment, it's not going to go well with you in the earth porque te vas en deshonra. because you leave in dishonor. Vas deshonrando la casa que te tenía bajo cuidado. You go dishonoring the house that had care over you. Es el mismo principio para cualquier creyente en una iglesia. It's the same principle with any believer in a Que church se va hablando mal del pastor y that just sale. leaves speaking wrong about the pastor. Los pastores son padres espirituales. The pastors are spiritual Entonces, ¿qué parents. pasa, hija? So what happens? Eso te ha afectado. That has affected you. Entonces tú tienes que retornar y desde ahí pedir perdón. So you need to return and from that very instant ask for forgiveness. Mira cómo es la cosa. Look how Primero it is. saca la viga de tu ojo. First you take away the plank from your eye. Perdóname porque rompí el mandamiento, Señor. Forgive me because I've broken the commandment, No Lord. tenía que haberme ido de esa manera. I shouldn't have left in that way Porque esa actitud rompe el corazón de una madre. because that attitude breaks the heart of a mother. No tuve que haber hecho eso. I shouldn't have done that. Luego lo siguiente. Next, Mamá, perdóname, no tenía que haberte hablado así. mother, forgive me. I shouldn't have spoken to you in that way. Así no es como puedo hablar. That's not how I should speak to Entonces you. usted genera un fundamento de renovación. So you generate a foundation of renewing. Comienza a declarar You begin to en declare el mundo in espiritual the spiritual de que world usted no está para atacar that you're not there to attack o para or manipular, to manipulate, sino para ser sanada de corazón. but to be healed in your heart. Cuando uno tiene problemas con una persona When you have problems with a y se person acerca donde la persona and you get y close le to dice, them es que yo tengo un problema contigo porque me hiciste esto, esto, and you esto. say to them, I have a problem with you because you did this, En vez de decir, sabes que perdóname, yo me sentí ofendido, instead of saying, creo que actué mal, pero tú me hiciste esto y te perdono de esto, la cosa cambia. forgive me because I felt offended when you did this wrong thing to me. Things Pero, change. pero para que usted llegue a ese But momento, for you to get to that usted moment, tiene que pasar por la renovación del you need pensamiento. to go through the renewing of the thought. Tiene que ir un espíritu de humildad, You have to be in a spirit of de humbleness, sinceridad, of sincerity, de tranquilidad of y por tranquility, sobre todo haberla and perdonado. over everything forgive her. Porque lo que le pasó fue fuerte. Because what happened to you was strong. Pero usted no se fue a la calle, But you didn't go to the no street, se fue a la you prostitución, didn't go to the no se fue a la prostitution, droga, you didn't go to drugs, sino que decidió coger lo que le pasó y lo metió en la caja de la falta del perdón but you con decided to coraje e get what ira. was happening to you to put it in a box of unforgiveness and resentment and Entonces, anger. el diablo sabe que eso está ahí. So the devil knows that it's Entonces de there. vez en cuando se lo desata para que salga la Carolina. So once in a iracunda. while, the Satan lets it come out so that comes out. Pero cuando usted escriba todo eso, But when you write de all of pronto ya that, lo escribió, maybe lo you've already written sane, it, you heal it. el diablo vendrá y abrirá y ya no habrá The nada, Satan will try to come and open that, and there's not going to be anything there. sino que saldrá el amor de But Dios the love of God will come out para tocar a su mamá. to touch your mom. ¿Cómo honrar a su mamá? How to honor your mom. Primero usted reconozca sus errores. First, recognize your own errors. Luego escríbale una carta llena del amor de Dios, Then write a letter filled with the love of God, pidiéndole perdón, asking her for pero también forgiveness, dejándole saber de que usted ya la perdonó, but also letting her know what you've already forgiven her of. de esto, de esto, de esto. Y cuando usted le muestre a ella de que usted la perdonó, And when you show Carolina, her what you've forgiven her of, no se sorprenda que ella diga, yo quiero a Jesús do en mi not be corazón. surprised that she says, I want Jesus in my Porque heart. eso ha pasado una y otra Because vez. it's happened one and a time El again. poder del perdón. The power of forgiveness. Ese versículo, That verse, honra Padre y Madre, lo necesita usted honor en su father, vida. mother, you need it in your life. Porque debido a que no tenía a Jesús, Because you didn't have the Lord. usted decidió irse de su casa de esa manera. You decided to leave your house that Y way. créalo que Dios la ama, And believe that the Lord loves you. que está en una iglesia, That you're in a church. que está en un taller de sanidad That divina you're in the healing of the mind y está workshop. recibiendo la palabra. And you're receiving the word. Porque hay casos de personas que hacen eso Because y there are people that do no that. quieren ni asistir a la And they don't iglesia. even want to come to a church. Amén. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Some other Hermana, question? adelante. Ahí hay una pregunta. Ángel. Dígale al que está al lado, qué bendición este taller en mi vida. Say to the person next to you, what a blessing this workshop Otra vez, is in por my favor. life. Say Qué it again. bendición este taller What a en mi blessing vida. is this workshop to Otra my vez life. con un poco de gozo. Say it with a little Qué bit of joy bendición again. este taller en mi What a vida. blessing. Amén. Adelante, hermano. Bueno, esto hace mucho que no lo recordaba. This is something that I hadn't remembered in a long time, Creía que lo había olvidado that I thought I forgot it. hasta hoy. Mire, Up to y el today. Señor lo trajo. And look, the Lord brought it out. Yo lo había escrito antes de escucharlo. I had written De after, escuchar before, todas las
todos los testimonios. before Ya. hearing all these testimonies, Nosotros también crecimos en un hogar de violencia we doméstica. also grew up in a domestic violence household. Mi papá estaba todo el día hundido en el alcohol. My father was all Oh. day just drowned in alcohol. Él trabajaba, él ganaba muchísimo dinero. He worked, he gained a Hacía lot of money. un dinero que no se A imagina. lot of money that you don't even imagine. Pero todo se lo bebía. But everything, he just drank it all. Mi madre es. My mother is. Bueno, en ese tiempo fue madre y padre. In that time, she nos was mother, dio father. Todo lo que ella pudo She did everything she could con un solo trabajo, with just un buen one trabajo, job. gracias a Dios. Nos vestía bien, She dressed us up nos daba nicely. lo que ella más podía. Somos 4 We're 4. y no fue fácil para ella it wasn't easy for vivir her. con alguien que solamente ganaba dinero y se lo bebía. To live with someone that just earned money and drank it. Y pues obviamente un alcohólico Well, llega a su casa obviously y an lo alcoholic único que comes to his hace es house. molestar. And what does is abuse. Eso era lo que él siempre That's what he hacía. used to do. Molestar. Just abuse. A nosotras directamente no, Us directly, no. pero a mi madre siempre. But to my mother, always. La maltrataba, la Mistreated her, hit golpeaba. her. Fue tanto It que was so much yo tuve mucho rencor hacia él. that I had a lot of unforgiveness and Mi resentment madre against him. fue en ese tiempo y lo es hasta My ahora mother was then and una is now santa. Lo uh, sigue siendo, a una saint, sierva de Dios. a servant of God. Jamás nos habló mal de él, Never did she speak aunque bad lo to us vivimos, about him. lo vimos, Even lo though we saw it, presenciamos, we jamás lived it. habló mal de él. Él Never es did tu she speak papá, bad. tienes que She used respetarlo, to say, he's your father, you tienes need que to respect, amarlo, you need to love him. comete errores, He todos commits cometemos mistakes. errores, We all commit mistakes. pero no fue para nada, yo sentía But it mucho wasn't for rencor. anything because I felt a lot of resentment. Mucho rencor porque pues le hizo mucho daño, la golpeaba, Lot of le resentment hacía de 'cause he hit her. todo, un tiempo casi la deja inválida. He almost left her. El doctor cuando la paraplegic, llevaron al hospital dijo un poquito más y ella queda inválida. a little more, and then she would become O sea, nada más paralyzed. faltaba que él hiciera, completara eso para que yo terminara, That was all that completara was de left. sentir más rencor sobre él. That was all that was left for me to even feel more resentment against him. Honestamente, nunca lo perdoné. Honestly, I never forgave him. Él Ah. murió He died, y nunca lo perdoné. Hablaba con él porque and I never forgave him. I nos spoke with vinimos him a este país y ellos se quedaron allá en because we came Ecuador. to this country and they Y stayed over cuando there in llamaba a Ecuador. mi mamá, And contestaba él, when I called my mother, he would answer porque a pesar de todo, because even though de todo el daño que él le hizo a mi mamá, he did all this damage to my mom, se separaron, they divorced. él siguió hundido en el alcohol He continued drowned in hasta que alcohol tocó fondo, como decimos nosotros. until he hit rock bottom, ¿Y like we quién say. fue la que estuvo ahí para sacarlo de And ahí? who was there to help him? Fue mi mamá, My a mother, quien él tanto golpeó, who he a hit quien a él lot, tanto humilló. who he humiliated so Por much. eso digo que ella es una santa. That's Y why lo I love sigue her a lot. siendo. Porque nadie lo hace así tan Because fácilmente. no one does it that Alguien easily. que recibió tanto golpe y tanta Someone that humillación y que received de so much, pronto, so ven, yo much te voy a abuse. ayudar. Es una santa. That's why I say she's a saint. Yo sé que no lo perdoné I know I haven't forgiven him porque es difícil, because it's hard. porque incluso Because a pesar de niña haber vivido una violencia doméstica, Because even ahora as a de little girl, adulta, living a domestic violence home as a child, even es now as mi an adult, experiencia propia. it's my own experience. Yo siento que no he perdonado I feel a that I have ninguno de not los dos, forgiven neither porque one sigo ahí, because en I ese continue amor there tóxico. in that toxic love. Es muy duro. It's very hard. Alguien dijo, la señora dijo, ¿cómo perdonar sin olvidar? Somebody said, se "How do puede. you forgive without Yo he forgetting?" tratado. I've tried. Sin Jesús no se puede. Without Jesus, you Yo he can't. tratado y no he I've podido. tried and I haven't been able to. Está bien. No es fácil perdonar tampoco. It's not easy to Peormente forgive. porque todos los días es perdóname. Even worse Y when al he día Claro. siguiente vuelve y when he cae en lo says, mismo. "Forgive me," Es que and then he otra does the vez same, perdóname. and he says again, "Forgive me." Otra vez perdóname. Again, forgive me. Ok, te perdono. Okay, Creo I yo forgive porque al you. día siguiente estamos bien, You know, I would do it because the next day we were estamos en fine. familia, We were in estamos en la family, movie, todo bien. You know, everything Y good. después otra vez. Then again, No, perdóname no, otra okay, vez. forgive me again. ¿Cuántas veces yo tengo que perdonarte? Cuando tú How many pides times do you have to perdón, lo forgive pides him? de corazón, When you ask for forgiveness, you ask it sabes from your heart, and que you no lo know vas a tener que volver a that hacer. you can't do it again. Entonces por eso yo siento que no puedo perdonar. And that's why I feel that I cannot Porque forgive. Está todos bien. los días, todos los días. Because ¿Sabe every qué, day, sabe qué, hermana? you know what, sister? Le agradezco
I appreciate and give con- thanks en el Señor in the Lord que usted haya contado su caso, that you've spoken about in your case. porque va a ser de mucha bendición para todos Because los que escuchan, It's going to be a blessing for everyone that hears, para los que están conectados en internet también, for those connected in the internet as well. porque le voy a explicar algo Because I'm going to explain something to you donde usted va a encontrar la raíz de su problema. where you're going to find the root of your problems. Y porque mientras usted hablaba, Dios me estaba hablando en su espíritu. Because while you were speaking, the Lord was speaking to my spirit. Y porque hemos tratado casos como el suyo. Because we've treated cases like yours. Pero le pido que se prepare, But I ask that you would prepare porque yourself. va a tener que cambiar paradigmas de pensamiento Because you're going to have to change paradigms of thinking de acuerdo con la palabra de Dios. according to the Word of God. ¿Ok? Atención, hermano. Toda Attention, atención, everyone. por favor. Please, everyone, attention. Primero quiero preguntarle algo. First, I want to ask you something. Usted viene de un país sudamericano. You come from a Sí. South American country. ¿De qué país? Ecuador. Ya. Su papá y su mamá eran Your ecuatorianos. father and Sí. mother were Ecuadorian. Hermana querida, Sister, en círculos donde el machismo es muy fuerte in circles where machismo is very strong. y el machismo, con esto terminamos, hermano, y oramos. And with this, we finish and we pray, brothers. Donde el machismo es muy fuerte. Quisiera la atención porque esto I es would like the attention importantísimo. because it is very important, Especialmente damas. especially ladies. A los que están en internet, damas. To those on camera and internet, ladies, Donde el machismo es parte de una cultura, where machismo is part of a culture, especialmente en Latinoamérica, especially in Latin America, se comete un gravísimo error a very grave mistake is made, y que es antibíblico. and it's anti-biblical. Es asociar Is to associate santidad con golpe. holiness with hitting. Su mamá no fue santa porque recibió golpe. Your mother was not holy because she received hits. Por ahí tiene que cambiar su manera de pensar. That's where you have to change your way of es thinking. que no es porque he recibido golpe. No, ¿por qué? escuche. No, usted lo habló. You spoke it. Quiero ayudarle en su manera de I pensar. want to help you in Usted your way lo of reforzó thinking. varias veces, ¿correcto, You hermano? reinforced it many Mientras times, hablaba decía, right? y es que es una santa And porque she said she's aguantó a saint hasta el because punto de she- estar paralítica, pero aguantó. You know, she took the hits up to the point of being paraplegic, but she took the hits. Su mamá no es santa porque recibió golpe. Your mother is not a saint because she received hitting. Su mamá es santa porque amó a sus hijos. Your mother is a saint because she ve loved la her diferencia? kids. Do you see the difference? Entonces, pero su mamá también es una víctima. But your mother is also a victim Porque de acuerdo a la palabra del Señor, because according to the word of God, y aquí es cuando el machismo se remueve en América Latina, and this is where machismo is shaken up in Latin America. su mamá tuvo que haber dejado a su papá. Your mother should have left your father. ¿Sabe por qué se está repitiendo la historia con usted? Do you know why the history is repeating with you? Porque su mamá, Because your mother, en ese aspecto de la vida, in that aspect of life, no tomó la decisión en el momento correcto. did not take the decision in the correct time. Asumimos, We y es assume, mucho en and it's Latinoamérica, very abundant in Latin que la America, mujer es santa y pegada a Dios. that the woman is a saint and close to God Se aguanta lo que el hombre le dé. if she takes all the hits from a man that she can Hermana, take. eso es antibíblico. That is anti-biblical. La Biblia dice The Bible says que por causa del adulterio y fornicación, that because of adultery and fornication, el matrimonio puede ser disuelto. the marriage can be dissolved. Y cuando usted ve en el hebreo And when you see in the Hebrew la palabra adulterio y the fornicación, word adultery and fornication en el mundo machista, in the machista world, dice lo siguiente. they say the following. Oh, no, tú no me puedes dejar porque yo tengo que estar con otra mujer para que tú me dejes. Oh no, you can't leave me because I have to be with another woman so that you leave me. En el original cuando dice adulterio o fornicación, In the original word, when it says adultery and fornication, habla de adulterar el pacto con it Dios. talks about adulterating the covenant with God. Habla de fornicar el pacto con It Dios. talks about fornicating the covenant with Mi God. hermana, yo siento que el Señor le va a hacer algo precioso en su Sister, vida si I usted feel le that the busca. Lord is going to do something beautiful in your Sí life. sabe, hermana, que a nosotros los hombres, Do you know, sister, that us man, cuando Dios nos da una esposa, when God gives us a woman, nos da un a vaso wife, He gives us a vase lleno de misericordia y de bondad de Dios, full of mercy and blessing from the Lord que es frágil. that is fragile. La Biblia no dice The Bible does not que say yo tengo autoridad para coger ese vaso that have authority to take that tirarlo al vase piso and throw it to the y floor seguirlo partiendo and keep smashing and y keep que la breaking gente it. diga, qué santa esa And that mujer. people would say, how holy is that woman? Mi hermana,
Cada vez sister. que un hombre le pega a una mujer, Every time that a man hits a woman, la mujer tiene la autoridad bíblica para the dejarlo. wife has the biblical authority to leave him. Porque si no, los hijos pagan. Because if not, the children pay the Está consequences. comprobado psicológicamente It's proven psychologically que más daño reciben los hijos de dos padres que están juntos golpeándose de dos que se golpearon y se separaron. that children receive more damage from two parents that are hitting themselves and are together than two parents who hit themselves and divorce. Ahora, escúcheme bien. El divorcio Now listen closely. no Divorce es la salida de Dios. is not the way, the Quiero que exit of sepamos God. eso. No es la salida de Dios. It's not the exit of God. Pero dice la palabra But the word que says por causa de la dureza del corazón de los hombres that because of the hardening of the hearts of man, se extendieron cartas de divorcio. letters of divorce were extended. En el caso de usted, mi hermana, In your querida, case, sister, si su mamá if your mother cortaba el círculo vicioso al momento que tenía que would cortarlo, cut that vicious circle in that moment that she had to cut it, ¿sabe qué usted hubiera aprendido? you know what you would have learned? A que la historia no se iba a repetir con That usted. history would not repeat itself with you. Y usted ya estuviera hace rato tiempo fuera de ese círculo In a vicioso. long time ago, you would have been free from that vicious circle. Gracias a Dios Thanks to God que usted ama a su mamá. that you love your mother. Pero yo he visto casos como el suyo But I've seen cases like yours que terminan odiando a su mamá that they end up hating their mother porque dicen, ¿cómo es posible because they say, how is it que possible no me defendió that she did not y defend no me lo dejó a este hombre que nos abusaba? and did not leave that man that used to abuse us? Hay que tener claro el concepto de la palabra, mi We have to hermano. have this concept clear. Por eso es que usted tiene dificultad de salir de ese círculo. That's why you find it difficult to come out of that circle. Entonces, usted abre su corazón a espíritus de So manipulación. you open your heart up to spirits of manipulation. Sí, no lo va a hacer, pum. Yes, Sí, no, he's no not lo voy a gonna do hacer, pum. it. Pero usted tiene, aquí lo tiene, But you have it right there de que eso es santidad. that that's what holiness is. Pero no es santidad, mi hermano. But that's not holiness. No es santidad. That is not holiness. ¿Usted se ama a sí mismo? You love yourself. Entonces, si usted se ama a sí mismo, So if you love yourself, nadie la puede golpear. nobody can hit you. Porque en el momento que usted permite que la golpean, no se está amando así. Because at the moment you let somebody hit you, you're not loving Y la yourself. Biblia dice, amarás And the word of a God says you Dios will love the Lord con todas tus fuerzas with all your strength, y amarás al prójimo como a ti and you will mismo. love your neighbor as yourself. ¿Usted se está sabiendo amar? Are you loving yourself? Porque si usted se sabe amar, Because if you know how to y love ama a yourself Dios por and encima de todo, and dice, you love God over everything, esto no va. you'll say this Yo is not tengo a going to happen. Jesús. I have Jesus. Yo lo tengo en mi vida. I have him in my life. Yo quiero que esto no se repita en mis hijos. I don't want this to repeat in my kids. Y yo quiero amar al Señor. And I want to love the Lord. Nosotros hemos ministrado jóvenes, ya señores, We've ministered adults que odian a sus madres. that hate their mothers Porque nunca su madre decidió, vámonos de la casa y los expuso al golpe. ¿A dónde because quiero their ir? mothers never left the man En and su exposed them to proceso, the hitting. In your process, Usted tiene que perdonar a su papá. you need to forgive your father. Ya no puede hablar con él porque está No muerto. longer can you speak with him because he's already Y dead. la Biblia no nos permite hablar con muertos. And the Bible does not allow us to speak with them. Pero puede perdonar la memoria de él. But you can forgive his memory. Pero no va a poder perdonar la memoria de él You will not be able to forgive his remembrance hasta que usted primero vea until you see el daño que él ejecutó the damage that he executed en su vida, in your life, en la de su mamá. in the life of your mother. Pero también, mi hermana, But also, ¿su sister, mamá vive? is your mother alive? También usted debería de hablar con su mamá But also you should speak with your mom y dejarle saber and let her know que ella no tuvo que haber aguantado tanto. that she shouldn't have taken all of that. ¿Ya se lo dijo usted? You already told her that? Ya, entonces fíjese, mire cómo So usted, look, ahí hay un pensamiento look tóxico. how there's a toxic Me dice, thought. yo ya se lo dije, I've already told her that. pero es una santa porque aguantó. But she's a saint because she No, took mi the hermana. hits. Ella es una mujer santa que merece su respeto No, she's a holy woman that deserves her respect porque la ama a usted que es la hija. because she loves you because you are her daughter. Pe- I would refer to her because she was saint ya, 'cause she perfecto, But she was perfecto. a- Una it's santa 'cause she- porque siempre ha sido buena. Exacto. refer to her as a saint because she Y was hermana, good. y A pesar de renuncie. todo, a pesar de todo, That even though nunca habló everything, mal, nunca nos habló She mal never de él, a spoke to pesar de us que nosotros wrong about vimos him.
ese abuso. Even lo though que were quise- exposed to that tal vez me abuse. expresé mal. Claro. That maybe I expressed myself No, wrong, no se incorrectly. sienta mal porque estamos Don't feel tratando de bad. ayudarla. What we're trying to do is help Aquí you. estamos para ayudarla. That's what we're here for. Pero eso se da mucho en países machistas. But that takes place a lot in machista Eso y mucho más. countries. And that and much more. Ahora, pero sí faltó algo. But something is missing. Interesantísimo que su mamá le dijo Something very interesting that your mother told you, que tenían que honrarlo. that you had to honor him. Pero si su mamá hubiera estado fuera del círculo vicioso, But if your mom would have been outside that vicious le circle, hubiera dicho, sí, tienes que honrarlo, would have told him, yes, you have to honor him. pero en esto él nos está abusando, But in this, he is abusing us porque él les abusó. because he abused you. Entonces, Definitivamente. para que usted pueda So perdonarlo, that you're able to forgive, usted tiene que ver la ofensa, you need to see the offense. y la ofensa es que los abusó. And the offense is that he abused you. ¿Le ayudamos, hermana? Do you want help? ¿Sí? ¿Sí lo va a perdonar? Are you going to forgive him? Amén. ¿Cuántos van a perdonar? How many are going to Le forgive? damos un aplauso al Señor para We give an retirarnos. applause to the Lord to finish. Nos ponemos de pie, por We favor. stand to our feet. Hemos terminado 10 minutos tardecitos, We finished 10 minutes pero es que later. esto ha estado tan bueno. But this has been so ¿Cuántos good. dicen amén? How many say amen? Rapidito, la Quickly. tarea para el próximo sábado. Homework for the next Saturday. Lo que usted ha escrito, Your memories that you've written, los trae ya con los you versículos. bring it already with verses. Si no sabe manejar la Biblia, If you do not know how to navigate the por Bible, favor llame a alguien de la please iglesia. call someone from Amén. the church. Se contacta con nosotros You get into contact with us, y nosotros le ayudamos. and we will help you. Pero fíjese que desde este sábado hasta el siguiente But sábado let's make it clear that from this Saturday to next Saturday, ya tiene para ganar tiempo 7 días. ¿Cuántos dicen you amén? have 7 days to take advantage of. ¿Cuántos están contentos? How many are happy? Dígale al que está al lado, 7 Say to the días voy person a next to you, ganar. 7 days I'm going to win. Amén. Padre, te damos gracias. Father, we give you thanks. Bendecimos tu We nombre. bless your name. Aplicamos la sangre de Cristo sobre tu We pueblo. apply the blood of Jesus over your people. Señor, y pedimos And we ask, que le Lord, des la victoria esta semana a that tu you give pueblo. them the victory this week. En el nombre de Jesús. In the name of Llévalos Jesus. con bien a sus Take hogares. them with Los safety cubrimos to con their la homes. sangre del We pacto. cover them with the blood of the En el covenant. nombre de In Jesús. the name of Jesus. Y el pueblo del Señor dice, And the people of God